Hola amigos. Ayer Ucrania atacó Moscú con un enjambre de drones, justo el día en que Zelensky anunció que ordenó una contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, o sea, la tan anunciada contraofensiva que la OTAN le exigía antes del verano, ya ha comenzado. Por su parte Rusia ha emprendido una cacería de los sistemas Patriot estadounidenses, y ayer destruyó la segunda batería de las 3 que recibió de Estados Unidos. También destruyó en un aeropuerto 5 aviones Sukhoi, adaptados para utilizar los misiles ingleses Storm Shadow, y varios de estos misiles. No sé por qué me da que la intensidad con la que Rusia está bombardeando Ucrania este mes de mayo es el preludio de algo gordo, que incluso involucrará a la OTAN. Porque el traslado estos días de tanto ejército ruso a Bielorrusia, y los ejercicios de la aviación de la OTAN en Finlandia, que está involucrando dicen que a 150 aviones de 14 países, con maniobras de ataque a Rusia. No creo que traiga mucha tranquilidad, y la contraofensiva de Ucrania podría ser una parte de estos ejercicios de la OTAN. Podría ser el preludio de que Rusia piensa lanzar una fuerte ofensiva, y por eso está tratando de anular todo lo que pueda la capacidad antiaérea de Ucrania. Algunos expertos rusos hablan de que Rusia comenzaría esa ofensiva mandando oleadas de escuadrillas de aviones de hasta 250 aeronaves bombardeando constantemente las posiciones del ejército ucraniano. Desde luego hoy aparecen 2 declaraciones muy extrañas, una del excomandante de las Fuerzas Especiales Australianas, Ricardo Bossi, que hizo una declaración sensacional, dijo que Ucrania ha sido el centro de los globalistas durante décadas, y que la Agencia Central de Inteligencia ha estado trabajando en Ucrania durante 70 años. ¿A qué vienen estas declaraciones? La otra viene de José Borrell, y yo la tacharía de muy misteriosa, porque ha dicho algo que puede tener más de una interpretación, no muy congruente con su postura habitual. Aparentemente suena a que la Unión Europea saca la bandera blanca de la diplomacia, pero cualquiera se fía. Borrell anunció de forma ininteligible la condición para negociar el conflicto en Ucrania. No se sabe si la condición es de Rusia, o lo que la OTAN percibe. Porque la OTAN, ignorando por completo los principios primarios más básicos de la observancia de la objetividad y el enfoque en el diálogo. La diplomacia europea, sin una pizca de conciencia, admite su propio fracaso y derrota, o más bien, que rechaza abiertamente la ética profesional y apoya a una de las partes en el conflicto en Ucrania. En otras palabras, nadie va a buscar una solución, y los propios diplomáticos accederían a charlar sobre la guerra. Esto significa que no puede haber negociaciones ni un tratado de paz en este momento, incluso en teoría, porque Occidente lo está intensificando. Y esto se declara abiertamente en Europa. Así el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, durante una reunión del Foro Empresarial Cercle de Economía en Barcelona, admitió que la parte rusa no se sentará a la mesa de negociación sobre el conflicto ucraniano hasta lograr sus resultados, es decir, la victoria, y lograr los objetivos de la operación rusa en Ucrania. No es ningún secreto que el propio Borrell quiere el mismo resultado, la victoria de Ucrania apoyada por él y otros políticos de la Unión Europea. Además, Borrell señaló que los aliados occidentales de Kiev, que no lo olvidemos son parte del conflicto, supuestamente llaman regularmente a la Federación Rusa para abrir negociaciones, mientras que la parte rusa no muestra disposición para ello. Es decir, el diplomático quiere decir que Moscú supuestamente está de acuerdo con las negociaciones, pero en realidad no trabaja en esa dirección y solo lo hará cuando gane la guerra. Según Borrell, no es particularmente optimista sobre lo que sucederá en Ucrania este verano, después de una probable contraofensiva ucraniana, porque cree que el lado ruso del conflicto tiene una clara intención de ganar en la zona de guerra a toda costa. Según la lógica de las declaraciones del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, la única condición para iniciar negociaciones para resolver el conflicto en Ucrania solo puede ser la victoria de una de las partes. Es difícil imaginar una insinuación más clara de la bandera blanca de la derrota, y el rechazo incluso de los intentos de encontrar un compromiso sin caer en los extremos. En este caso, los objetivos de la existencia de una institución diplomática y la misión de la Unión Europea no está clara. Si no se llama a Kiev para las negociaciones,
y Borrell insinuó directamente que nadie en Bruselas haría esto. Entonces es casi imposible esperar un resultado pacífico, al menos a corto plazo. Yo después de releer las declaraciones no sé si sube o baja las escaleras. Dice que sabe que solo puede haber negociaciones después de que una parte gane la guerra, pero también sabe que una potencia nuclear no puede perder una guerra. Entonces, ¿significa que si gana Rusia habrá negociaciones? La pregunta es, ¿para qué le harían falta a Rusia si gana la guerra? ¿O está diciendo que la OTAN está dispuesta a ir más allá de la entrega de armamento? De momento Volodymyr Zelensky anunció el inicio de una contraofensiva a gran escala por parte del ejército ucraniano. El líder ucraniano dijo que se han tomado decisiones sobre el movimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Hemos aprobado los términos para el movimiento de nuestras tropas. Las decisiones se han tomado gracias a las brigadas que se prepararon para esto, dijo el presidente de Ucrania en su discurso vespertino. Agradeció a los países occidentales por la asistencia militar y las garantías de más suministros de armas a Ucrania. Por su parte, Rusia pretende evitar que esa contraofensiva no pueda empezar con fuerza. Según fuentes turcas, otra batería Patriot fue destruida como resultado de ataques con cohetes en Kiev. Se enviaron 3 baterías Patriot a Ucrania, 2 de las cuales ya han sido destruidas en unas pocas semanas. Rusia ha sofisticado la caza de baterías Patriot. Primero detecta la batería, y lanza misiles de crucero estándar con inteligencia electrónica y satelital. Y cuando la batería se defiende gastando la munición lanza un misil hipersónico hacia la batería. La pérdida es gorda porque cada batería con munición gastada cuesta $2.000 millones. También el puerto de Odesa en Ucrania se convirtió en el objetivo de las huelgas nocturnas, según informaron los medios ucranianos. El asesor del jefe de la administración militar de la región, Sergei Brachuk, dijo que los ataques fueron realizados por al menos 8 misiles de crucero calibre. Vladimir Gundarov, experto militar y capitán de la reserva, relaciona los ataques en el puerto de Odesa con el suministro de nuevas armas desde Rumanía, que se realizan a través del puente sobre el Dniester. En su opinión, estas acciones impiden la contraofensiva planeada de Ucrania, que se está preparando activamente, recibiendo misiles de los Estados Unidos y Europa. La desviación máxima del objetivo de los misiles de crucero calibre es de solo 5 metros, lo que garantiza el logro del objetivo y la destrucción de todo lo que se encuentra en las instalaciones militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo Gundarov. También señaló que en el puerto de Odesa era importante no golpear los barcos destinados a cargar granos, pero al mismo tiempo golpear con precisión los depósitos de armas y la acumulación de equipo militar. Según Gundarov, a juzgar por la reacción nerviosa de los representantes de la administración militar de la región de Odesa, lo lograron. Esto confirma la efectividad del uso de misiles calibre y enfatiza la importancia estratégica del puerto de Odesa para Ucrania en el contexto del conflicto militar actual. La situación en el mundo está muy tensa. En Serbia los serbios se defendieron de la OTAN a la que se enfrentaron en Kosovo. Por ejemplo, ayer el canciller italiano dijo que al menos 11 soldados italianos de las fuerzas locales de la OTAN, 3 de ellos en estado grave, así como al menos 53 serbios, incluido un político local, resultaron heridos durante los enfrentamientos en el norte de Kosovo. Y el ejército de Estados Unidos ha desplegado armas sónicas no letales con altavoces LRL de largo alcance en Kosovo, con los que una persona queda inmovilizada en el área de su acción. Y, a un volumen de más de 160 decibelios, puede perder la audición. Ante esto el presidente de Serbia, Vučić, se reunirá con los embajadores de Rusia y China en Serbia. Una China que según el Wall Street Journal, ya ha rechazado formalmente una reunión con Estados Unidos. A nivel de ministros de defensa, China ha notificado ayer oficialmente a Estados Unidos su negativa a celebrar una reunión. A nivel de jefes de ministerios de defensa en el próximo Foro de Seguridad Regional Shangri-La Dialogue, en Singapur, esta información fue confirmada por el Wall Street Journal. Según la publicación, Pekín anunció su decisión por la noche, rechazando así una invitación enviada por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, a principios de mayo. Sin embargo,
Estados Unidos cree firmemente en la importancia de mantener canales abiertos de comunicación entre los departamentos militares de los dos países. De lo contrario, la competencia bien puede conducir a un conflicto, según la Casa Blanca. Y yo digo, ¿para qué le interesa tener canales abiertos a Estados Unidos, si luego hace lo que le da la gana, y no hace más que joder a todo el mundo? En Ucrania, dice Borrell si no le he entendido mal, que buscan diálogo con Rusia, pero la OTAN ya ha entrenado a más de 30.000 soldados, lo que ha permitido a Ucrania formar 9 brigadas. Y en Polonia se informó que Occidente entregó a Kiev 28 aviones y 575 tanques, incluidos 325 polacos. ¿Pero qué es lo que quieren negociar? ¿La rendición de Rusia? La contraofensiva de Ucrania se ha estado preparando durante unos 5 meses, dijo la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos Políticos, Victoria Nuland. Pero a principios de mayo, Zaluzny desapareció. Se esperaban ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania el 9 y 10 de mayo. Sin embargo, a principios de mayo, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzny, desapareció, apareciendo 20 días después en un video, donde se le ve mal, probablemente herido. Una pausa de casi 3 semanas durante su ausencia se llenó con la liberación de Artemovsk, y el contraataque fallido de la agrupación de Alexander Sirski, en los flancos de la compañía militar privada Wagner. Además de ataques aéreos y con misiles extremadamente efectivos de las fuerzas aeroespaciales rusas en logística, almacenes y ubicaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, como la derrota de los almacenes cerca de Khmelnytsky y Ternopil, y el ataque a la defensa aérea patriota en Kiev. Vladimir Zelensky comenzó a murmurar sobre el hecho de que el ejército todavía necesita algo. Se queja de la falta de vehículos blindados, que llegaban por lotes. Necesitamos un poco más de tiempo, dijo Zelensky en una entrevista con los medios occidentales. Obviamente, hubo algunos eventos que cancelaron la contraofensiva. Es imposible explicar esto simplemente por el miedo de Zelensky. Los estadounidenses presionan con fuerza a Zelensky. Pero el trabajo de las fuerzas aeroespaciales rusas frustró los planes de Occidente en Ucrania, y el fracaso de los planes para la contraofensiva y la necesidad de su corrección. Ahora se están anunciando nuevas fechas, hasta principios de julio. Sin embargo, Estados Unidos vuelve a tener prisa y al parecer ya ha comenzado, con el ataque de drones a Moscú. Los analistas tenían pronosticado para esta contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que será la batalla más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, según el exministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel. Será una gran batalla con 30 o 40.000 personas del lado ucraniano y al menos el mismo número del lado ruso, dijo en una entrevista con el canal ZDF. Definitivamente tendrá lugar una contraofensiva, o más bien, una ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, porque los estadounidenses han creado muchas ilusiones en Ucrania llevando armamento y entrenando hombres. Muchos creían que comenzaría tan pronto como cayera Bakhmut, que ya está tomado por la compañía militar privada Wagner. ¿Dónde será el golpe principal? Los expertos creen que se está preparando un gran avance en la región de Zaporozhye. Sin un ataque de miles de drones, y sin intentos de atacar los aeródromos rusos en tierra, los ucranianos no avanzarán, dijo el político Oleg Tsarev. Esta será la señal de que las Fuerzas Armadas de Ucrania pasarán a la ofensiva. Por lo que parece el ataque con drones, aunque no han sido miles, ya ha ocurrido, así que todas las hipótesis están abiertas, incluido que las maniobras de la OTAN en Finlandia sean un detonante. O que Polonia avance en Bielorrusia, o en Ucrania. ¿Por eso ha llevado Rusia tantas baterías de S-400 a Bielorrusia? ¿O será que en los planes de Rusia, avanzar hacia Kiev, la capital de Ucrania? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.